por el carretero, aquí todo esto. Hasta aquí queremos, hasta aquí. Sí. Machacamarca. Sí. Bajamos ahí después Popó. Sí. Este río cómo está contaminado. Y desde Guanuni, mira. Esto tiene este color porque ellos lavan el mineral y depositan sus residuos directamente al río, no le hacen un tratamiento. No tiene dique de colas, es la más grande empresa de estaño y no tiene un dique de colas, es grave. Y lo peor es que toda esta contaminación no les afecta a ellos directamente, les afectan a las comunidades que viven abajo. Nosotros estamos viendo de que toda esta zona se declare zona de emergencia ambiental y hemos identificado que existen por lo menos unas 45 comunidades, no es solo la empresa minera Guanuni, también es Santa Fe, Morococala, varias otras cooperativas que se han instalado, ingenios que se instalan en el curso del río. Eso es mucha actividad Cuando mi minera. mamá le habla hace 60 años que era un cristalino de agua limpia. Y ellos se sorprendieron, decían, se volvió colorada, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esas veces, ahorita vamos a llegar a Machacamarca, esas veces que era verger los Esto lo hicieron los comunarios. ¿Ah? Los comunarios hicieron esto. Es capaz. Estos hicieron más o menos el Y caso. este lo han reforzado. Y más allá no han hecho nada, ¿no? Mira, esta yesita bien avanzada. Apenas son unos 150 metros que han realizado. Sí, pero cuando Falta. están ya fuera del río ya no quieren, pero el origen se originan ahí, ¿no? Ellos no asumen. Guanuni no tiene actualmente sus diques de cola, como ustedes verán, no tiene tratamientos de agua, no tiene muros de contención. Su dique de cola es este que es dique de cola natural, que va prácticamente, afecta a varios municipios y a varias provincias, municipio de Machacamarca, municipio El Choro, municipio Popó y hasta Lago Popó. En este último hemos pedido a la empresa, por lo menos reconocen si han dicho que nosotros contaminamos. Han hecho este muro para proteger, para que no avance la contaminación más a otras comunidades. Y después hemos dicho de que se haga otro muro de allá hasta el camino, pero lamentablemente ha hecho hasta la mitad, no ha hecho hasta el camino. ¿Para qué? Para que el río de Copajira, de metales pesados, no avance, sino por lo menos esta tierra que está muerto, por ahí puede desamar y no avanzar a otras comunidades. Quiero decirles de que esta contaminación está avanzando como el cáncer. Un ejemplo, en municipio El Choro somos ganaderos, lecheros, nuestros forrajes ya son prácticamente introducidos, ya no son naturales. Tenemos alfares de Zanger y ganados holandesas, ovejas ya de cara negra mejorados, y entonces no queremos que avance esta contaminación como el cáncer. Como verán, este es su dique de cola, ahí está Guanuni, no tiene su sanitario,
Aquí todos botan lo que es las botellas, los papeles, y prácticamente afecta pues, al comunario, porque al final de cuentas también es su fuente de trabajo. Muchas familias de aquí han emigrado, se han venido a Machacamarca, otros se han ido al exterior, porque era el único terreno que tenían. Cuando ya no sirve nada, el terreno pues tiene que abandonar prácticamente los familiares. Tenían huevos de todo. En todo este sector había grandes totorales y por eso está el suelo así, ¿no? Porque el río está perdiendo su caudal y por eso se está secando y ya no hay totorales aquí. Y además tampoco pueden crecer porque esto ya es sedimento, es el sedimento minero que ha bajado desde arriba. Está aquí. Es el desborde del río Desaguadero, ¿no? Y claro, ¿el totoral tiene una fauna importante o...? El totoral es una planta muy interesante porque es una de las pocas plantas que puede resistir todos los metales pesados, porque esta planta acumula en sus raíces estos metales pesados. Pues solo los acumula en sus raíces. Su tallo, el tallo todavía sirve para que el ganado pueda subsistir. En realidad, si todavía en este sector existe ganadería, si existen ovinos y etcétera, es gracias al totoral, porque como ustedes pueden observar no hay otra planta que no sea el totoral. Cada uno. ¿Por qué decimos Cuenca Guanuni? Porque quien más afecta a este sector es la empresa minera Guanuni. ¿Y por qué decimos Cuenca Antequera? Porque es todo un cañadón antequera que está afectado por la empresa minera Sinchihuayra, que esta es una transnacional. ¿Por qué decimos Desaguadero? Porque en ahí está Coricollo, o sea, los hemos clasificado dependiendo de las operaciones mineras que están en el sector y el daño que causan. Comunidades pertenecen al lago Ururu y al lago Popó, entonces son Ramsar. Y además, o sea, también son, o sea, además de ser Ramsar, también hay otras dos leyes de la República que protegen a estos lagos. O sea, que dicen que son prioridad nacional, que son áreas protegidas, pero Nada. o sea, está en papel. Incluso la gente no sabe que esto es Ramsar, porque no, y no reclama porque no sabe que están protegidos por ley. Incluso hay otra ley también para el río Guanuni que dice es prioridad nacional que este río se remedie ambientalmente, pero no se hace nada. Un dique de colas no puede construir el mismo estado. Pero, y no hay fondos para realmente remediar ni para actuar, no hay ninguna autoridad bueno, pero sí que hay la autoridad de la cuenca internacional, ¿no? Con el Titicaca, esa afectaría aquí. O sea, yo le tengo muchos pros a esto de la autoridad binacional, porque cuando la autoridad binacional se creó estaba solamente dirigida a lo que es el lago Titicaca. No se ocuparon de las comunidades que estaban aquí abajo. Hicieron un montón de proyectos de riego, proyectos de canalización arriba, pero no se preocuparon que le estaban quitando agua a las comunidades de abajo. El producto de eso, o sea, no digo que solo eso haya sido, ¿no? Pero uno de los factores para que ocurra del año 2004 hubo una gran sequía aquí en el lago Popó, en el lago Ururu también. O sea, estaba tan seco el lago que podías pasar en bici. Pero un factor que afectó a eso también, aparte de la sequía, fue que arriba estaban quitándole agua al lago Ururu, porque estaban implementando grandes proyectos de riego. Porque como es un sector que está demasiado contaminado por varias operaciones mineras, todos dicen, no, ya se va a morir, tiene 20 años más y qué productos más podemos sacar de eso. Y para la autoridad nacional las comunidades de abajo no valían nada, no estaba dentro de sus planes. Ahora recién que han surgido estos reclamos, que se ha hecho estas denuncias a nivel nacional y todo, recién se está tomando en cuenta a las comunidades de aquí abajo. O sea, esto es de un año, digamos, o dos, pero antes, desde que se ha creado,
las tuberías de abajo no servían.